Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión quiero indicarles otra alternativa para el tratamiento de lo que sería la infección por hongos de la cabeza. En este caso les hablo de la grisofulvina. La grisofulvina, al igual que la terbinafina, es otro medicamento, otro antibiótico utilizado para el tratamiento de las infecciones por hongos. En este caso voy a especificar por la infección de los hongos a nivel de la cabeza. Como ya les había mencionado anteriormente, los hongos encargados de poder causar infección a nivel de lo que sería la piel y sus anexos como las uñas y el pelo se denominan dermatofitos. Entre ellos tenemos el epidermophytum, el microsporum y el trichophytum. Como ya les mencioné anteriormente, los dos medicamentos que se usan para el tratamiento de la infección por hongos en la cabeza, tanto la terbinafina como la grisofulvina, van a ser efectivos, pero yo les quiero comentar en este video específicamente acerca de un trabajo de investigación que comparó estos dos tratamientos, estos dos medicamentos, para ver cuál era más eficaz y cuál podría causar resultados más pronto. Con respecto a la grisofulvina, se utilizó una dosis de 20 miligramos por kilo día. Esta podría tomarse una vez al día o dividida en dos dosis. Por ejemplo, si el paciente pesaría 50 kilogramos, multiplicado por 20 nos sale 1000, lo cual este paciente tenía que tomar al día 1 gramo de este medicamento y lo podría partir en dos, tomando 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos por la noche todos los días. A comparación de la terbinafina, que en un video anterior ya les mostré cómo se da la dosis de la misma, pero que en adultos es de 250 miligramos cada 24 horas, y en niños pues hay una tabla que les mencioné que según su peso cuánto debería recibir. Acá voy a poner la tabla de todas maneras si es que ya lo olvidaron. Entre los hongos que causan infección a nivel del cuero cabelludo, el más frecuente es el Microsporum canis, pero la apariencia de los signos y síntomas que se evidencian en la cabeza pues está muy relacionado con el agente etiológico del mismo, es decir, por el tipo de hongo que produce la infección a nivel del cuero cabelludo. Por ejemplo, tenemos los trichophytums y los microsporum. Como les mencioné, el microsporum es el más frecuente. Cuando el trichophytum va a infectar lo que es la cabeza, pues se va a evidenciar una gran cantidad de parches a nivel de toda la superficie de la cabeza, con un entremezclado entre un cabello enfermo o infectado con un cabello sano, y van a ver que al ras del cabello pues va a parecer un cabello como cortado de donde procede o de donde nace el cabello, va a encontrarse como este cabello está quebradizo o roto en esa parte. Pero a diferencia de la otro tipo de infección, en estas zonas de parcheado que son generalmente múltiples no se va a evidenciar signos de inflamación. Y estos cabellos que están como cortados casi al ras de donde nacen, vamos a evidenciarlos como una presencia de puntos negros a nivel en el interior de los parches. Con respecto a la infección por el microsporum, vamos a notar generalmente lesiones únicas, grandes a nivel del cabello, que va a impresionar la presencia de una especie de alopecia, es decir, de ausencia de cabello, pero que si se observan de forma más cercana, vamos a evidenciar que el cabello va a estar como cortado al ras, todos al mismo nivel. Esta es una característica que permite diferenciarlo de la infección por los trichophytum. Con respecto al estudio que les mencioné para comparar los dos medicamentos, se tuvieron como muestra a 33 pacientes. A estos pacientes se les hizo pues el seguimiento y además pues se les evidenció las características que presentaron y su evolución con respecto al tratamiento. Además que estos pacientes fueron diagnosticados con microscopía y también con cultivos para hongos. De estos 33 pacientes, 21 de ellos eran varones, y de estos 33 pacientes, 22 de ellos tenían mascotas en casa. El rango de edad que comprendió este estudio fue entre el año hasta los 22 años de edad. Con respecto al tipo de hongo que más infectó a estas personas, tuvimos 22 personas infectadas por el Microsporum canis, 8 por el Trichophytum tonsurans, 2 por la Nanidia gipsea y 1 por el Trichophytum mentagrophytes. De estos 33 pacientes, 23 solamente tenían lesiones a nivel del cuero cabelludo, mientras que 10 restantes tenían también infección asociada por hongos a nivel del rostro, del tronco, de lo que serían los muslos y extremidades superiores proximales. Además, ninguno de estos pacientes presentó un efecto secundario o adverso al uso de estos dos medicamentos.
Con respecto a la comparación de estos dos medicamentos, se notó que la griselfulvina da resultados más pronto a comparación de la terbinafina. Por tal motivo se considera la griselfulvina como el tratamiento de elección. Se evidenció además que los que usaron la griselfulvina duró el tratamiento 8 semanas, mientras que los que usaron lo que sería la terbinafina, el tratamiento incluso pudo durar o duró hasta 12 semanas del mismo. Por último, se puede concluir lo siguiente, que tanto la griselfulvina como la terbinafina son muy efectivos para el tratamiento de las infecciones por hongos, en este caso hablándoles de lo que sería el cuero cabelludo. Lo que pasa es que la griselfulvina se está viendo que es más efectivo por aquellos hongos denominados microsporum, mientras que la terbinafina sería para los trichofitos. Pero se elige la griselfulvina como el medicamento de elección debido a que la prevalencia del microsporum para infectar la cabeza es más frecuente que el trichofitum. Por tal motivo, la griselfulvina es el medicamento de elección. Además, otra conclusión es que nadie se curó antes de las 6 semanas de tratamiento. Tenían que pasar más de 6 semanas para notar ya la curación de esta infección. Además, se recomienda que si en los cultivos hay la presencia de trichofitums infectando lo que sería el cuero cabelludo, pues mejor sería darle un tratamiento con terbinafina. Pero como ya les mencioné, el de elección es la griselfulvina porque es más frecuente la infección de la cabeza por el microsporum. Por tal motivo, para el tratamiento de hongos en la cabeza siempre va a ser vía oral. 2. El tratamiento de elección va a ser la griselfulvina. Y 3. Solamente se tendría que utilizar la terbinafina en caso de que no se disponga con la griselfulvina, que no se disponga de este medicamento o que el paciente presente una reacción adversa o una intolerancia oral a este medicamento. Gracias a todos por seguir el canal, seguiré subiendo más videos al respecto. Espero que den su comentario, su me gusta y si hacen algunas preguntas pues les responderé. Y si quieren una consulta particular conmigo, me pueden escribir al Facebook y por ahí podríamos coordinar la misma. Hasta pronto y que tengan un buen fin de semana.